últimos 3 capítulos que vimos, o los últimos 3 temas, ¿cierto? En cierto sentido responden, o podemos llamarle, o quise yo ponerle de nombre, ¿cierto? Una pregunta. ¿Y cómo debemos vivir entonces? Que es la parte 3. Y esta vez nos toca el capítulo 13 y básicamente todos estos últimos capítulos, especialmente el capítulo 12 y 13, tiene que ver, hermanos, con los deberes cristianos. Fíjense que en los capítulos, en el capítulo 13 ahí tenemos varias secciones que en cierto sentido están ligadas al capítulo 12. Y esta mañana, ¿cierto? Yo quiero que finalicemos justamente esta gran epístola. Pero antes de seguir, ¿qué les parece si tenemos otro momento de oración para que el Señor nos guíe, me guíe también al exponer su palabra? Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias que hemos podido también estudiarla, Padre. Quizás no siempre, a lo mejor a perfección, pero sabemos que tu palabra también expuesta cubre incluso a veces nuestros errores. Gracias por nuestros hermanos que han podido venir. Ayúdales, bendíceles sus vidas, Padre. Haz que cada uno de ellos, cada día pueda ir pensando, pueda ir meditando en cuán importante es justamente meditar tu palabra. Señor, ayúdanos, te damos gracias también porque tú nos has ayudado durante también este transcurso también de este estudio también, así también con las exposiciones de nuestros hermanos también, Hans, Germán también, pero también te damos gracias que hemos podido también llegar a esta culminación de esta hermosa epístola. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque nos ayudas y te rogamos en esta mañana que nos ayudes a todos también a comprender tu palabra, no solamente a mí, que me ayude a exponer fielmente tu palabra, sino también que todos en conjunto podamos no solamente aprender información, sino también aplicarlas en nuestra vida. Ese es el propósito de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes pueden mirar acá, ¿cierto? ¿Y cómo debemos vivir? Entonces, es una pregunta que merece una respuesta. Y para ello, obviamente, la palabra de Dios nos da la respuesta. Hebreos 12 y 13 son los capítulos que tratan esto. Pero el capítulo 11 nos habla de los hombres de la fe. Ahora, hermanos, los capítulos del 1 al 10, ¿qué trataron en términos generales? Fíjense, a lo mejor, ¿cómo? Si ha superado el Cristo, ¿sí? Nosotros somos sacerdotes, pero miren, ¿qué les parece esto? Del 1 al 10, lo que hemos visto nosotros es doctrina. Yo puedo decir que el 80% de la epístola de los hebreos es doctrina. ¿Es importante la doctrina? Por supuesto, la epístola, insisto, está basada en el 80%, si yo puedo sacar un porcentaje así simplemente rápido, tiene que ver con doctrina, cristología, la superioridad de Cristo. Pero no solamente eso, hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, ¿existen revelaciones en el día de hoy? ¿Dónde puedo yo saber que no existen más revelaciones? Capítulo 1. Dios habiendo hablado por medio de los padres a los profetas, ¿cierto? O por los profetas en estos postreros días, ¿qué pasó? ¿Cuál es la máxima revelación de Dios? El Hijo, Cristo. ¿Va a hablar más? No. Aprendimos que la última revelación de Dios es Cristo. ¿Cristo superior a Moisés o inferior? Superior, ¿cierto? Ahora, hablando un poco de su redención, de su justificación, de su propiciación, ¿necesitamos nosotros quedarnos en el pacto? ¿Hay algo en el pacto antiguo que merezca seguir haciéndolo? ¿O el nuevo pacto es suficiente? El nuevo pacto es suficiente. Si se dan cuenta, hermanos, la epístola de los hebreos, como todas las epístolas del Nuevo Testamento, especialmente las epístolas, digámoslo así, las cartas de Pablo y obviamente también las de Pedro, las de Juan, hermanos, son esencialmente epístolas doctrinales. La doctrina es importante para la vida cristiana. Si yo no sé lo que creo, claramente mi conducta va a verse afectada. Por eso que aquí, yo puedo hacer un resumen, las creencias correctas se describen en los capítulos 1 al 10. ¿Qué vemos en Hebreos 11? La fe. Pero siguiendo la línea del punto ahí, como ven ustedes, son ejemplos correctos. ¿Qué es la fe? ¿Se acuerdan que vimos varios ejemplos de fe de cómo es la fe verdadera? Entonces, si se establece esto primero, creencias correctas, ejemplos correctos, bueno, ¿qué espera el autor?
de nosotros, conducta correcta. La manera en que yo me conduzco revela que lo que yo creo, en términos generales, siempre se da eso. Si yo no sé o no me da la misma, ¿cierto?, quién es Cristo, evidentemente mi conducta va a ser irregular. Insisto, hermanos, llegamos al final de una epístola, pero preciosa, ¿cierto?, que habla de Cristo, la superioridad de Cristo, en más de 10 capítulos. Increíble. Hermanos, nunca minimice, nunca piense que la doctrina no es importante. Hermanos, es importantísimo. Todo el Nuevo Testamento nos habla de ello. Ahora, el resumen del capítulo 2, vimos varias cosas. Todo tiene que ver, ¿cierto?, con responder a esta pregunta. Bueno, ¿cómo debemos vivir entonces? Es una pregunta que pudieran haberse hecho los destinatarios o los justamente destinatarios de la epístola de Hebreos. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Si Cristo es superior, Cristo ha instaurado un nuevo pacto, en Él estamos completos, ¿cierto? Hombres de fe, ¿cierto?, en cierto sentido han seguido y han demostrado, ¿cierto?, su fidelidad a Dios, a su palabra, y qué vamos a hacer nosotros. Y el autor va a hacer un resumen en el capítulo 2. ¿Y se acuerdan que él habló de la carrera? ¿Y cuál es el primero mandamiento que Dios ahí? Seguir, ¿se acuerdan? En la carrera. Solamente estoy haciendo un resumen. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesucristo. ¿Se acuerdan? Es más o menos la idea. Considerad qué cosa, la disciplina, se habla de la disciplina. El llamado a hacer caminos derechos, también lo vimos ahí, capítulo 12, por ejemplo, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Advertencia sobre la amargura, capítulo 15, versículo 15 y 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. 6. Aclaración. Se acercaron a Cristo, no se acercaron al pacto antiguo. Fíjense que en el versículo 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. No, ustedes se han acercado a Cristo. Recuerden que los destinatarios, muchos de ellos eran judíos, que aún dudaban de las prerrogativas, ¿cierto?, de Cristo. Por eso que él va aclarando su superioridad, ¿cierto?, las credenciales que Dios mismo dio a su Hijo para llegar finalmente a este capítulo, ¿cierto?, para hablar acerca de cosas prácticas. 7, advertencia, no desechar a quien exhorta. Fíjense en el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, en este caso al autor de la epístola a los Hebreos. Y finalmente un recordatorio acerca del juicio de Dios. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 25, capítulo 12. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, Moisés, ¿cierto? Mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde el cielo, en este caso es Dios, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Hermanos, queda un juicio todavía de parte de Dios. Cristo vino, ¿cierto? Nació en Belén. ¿Dónde? ¿En un palacio? En un pesebre, humilde. Pero Dios, ¿cierto?, un día ha establecido que Cristo va a volver. ¿Y cómo va a volver Él? Con juicio y con justicia. No nos olvidemos de eso. Y eso es lo que el autor de Hebreo está diciendo. Ahora llegamos, ¿cierto?, al capítulo 13, y este capítulo se divide en dos grandes secciones. Primero, del capítulo 13, versículo 1 al 6, nos habla de los deberes cristianos en su aplicación social. Comilla, social. No está hablando aquí socialismo ni nada, pero vamos a ver ahí. Y la segunda parte del versículo 7 al 19 nos habla de los deberes cristianos en relación a la iglesia. ¿Cómo deberíamos conducirnos? ¿Cuáles son las características que Dios espera que nosotros podamos hacer? Entonces, ¿y cómo debemos vivir entonces, mis queridos hermanos? Ese es el punto. Vamos primero entonces con los deberes cristianos en su aplicación social. Fíjense en los versículos del 1 al 6. Voy a leerle lectura y vamos a ver ahí algunas cosas que son súper claras. Y esto es muy interesante. Aquí, en esta parte del capítulo o de la epístola, ya no hay un análisis profundo que debamos hacer. Hermanos, son mandamientos que cualquier persona puede entender.
Sin duda, los primeros capítulos necesitaban cierta profundización. Sin duda, hay varios conceptos teológicos importantes. Pero ahora al final, hermanos, es tan sencillo. Fíjense, permanezca el amor fraternal. ¿Qué entiende usted por eso? Aquí vemos lo primero, el deber fraternal. La palabra interesante, el deber fraternal, cuando dice, por lo cual levantar las manos, permanezca el amor fraternal, ¿cierto? Se usa la palabra Filadelfia. Algunos conocen ese nombre por los quesos, ¿cierto? Queso, Filadelfia. La palabra Filadelfia está compuesta de dos palabras. Filos, que es, digámoslo así, amor, ¿cierto? Y Adelfos. Había una agencia que se llama la agencia Adelfos. Hermanos. Amor a los hermanos. Hermanos, cuando dice permanezca, y esto es un imperativo, el amor fraternal. ¿Quién se entiende por eso? Que dentro de la comunidad de la iglesia, lo que tiene que caracterizar a la iglesia es el amor. La esencia de la iglesia debe ser el amor. Y aquí, fraternal, el amor sincero hacia los hermanos. ¿Usted tiene amor sincero por sus hermanos? Hermano, eso debemos hacerlo. Debemos practicarlo. Porque no es fácil. Cada uno de nosotros tiene un carácter diferente. Pero debemos practicar este amor fraternal. No hay aquí una exégesis profunda que hay que hacer al texto. Es simplemente claro. ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Obediencia o desobediencia? Pero el autor dice, permanezca el amor fraternal. Lo primero entonces es el deber fraternal. Como creyentes nosotros debemos amarnos unos a otros. Y aquí hay una doble aplicación, porque lo segundo, fíjense en el versículo 2, léalo usted ahí antes de yo explicarlo. Está ligado al primero, porque dice, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y puede ser una alusión también, en este caso, a Génesis 18, capítulo 2, ¿cierto? En donde hubieron ángeles que llegaron ahí, habitaron también, o llegaron a la casa de uno de los hombres, ¿cierto? Básicamente nos recuerda un poco, o el autor de Hebreos trata o saca a colación esto para acordarse. Miren, vamos ahí solamente por un momento. Quizás solamente es un ejemplo, no necesariamente de ello podemos sacar conclusiones en que en la semana pasada usted tuvo de visita a un ángel. En el capítulo 18, ¿cierto? Ahí Abraham tiene que recibir a estos ángeles. Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lava pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Si usted lee y sigue leyendo el capítulo, se da cuenta que estos hombres eran ángeles, pero el contexto lamentablemente era un contexto de juicio. Puede que el autor de Hebreos tenía en mente eso, porque los judíos tenían claro esa situación. El segundo deber, hermanos, es sencillo también, porque se enfatiza una cosa, la hospitalidad. No os olvidéis de la hospitalidad. Ahora, interesante la primera palabra cuando habla de amor fraternal, habla del concepto de Filadelfias, ¿cierto? Filadelfia, que habla de amor a los hermanos. Aquí es muy interesante porque se traduce hospitalidad y el término viene de una palabra que se lee filoxenia, amor a los extranjeros, a los huéspedes. Y se traduce así porque eso encierra el concepto. Hermanos, ¿cuál es el segundo? Deber. Es claro. Fíjense lo que dice el texto. No olvidéis de la hospitalidad. Hermanos, es muy interesante que el autor de Hebreos está hablando a la iglesia, no está hablando a los líderes aquí específicamente. ¿Quiénes deben ser hospitalarios? Todos. ¿Quiénes deben tener amor fraternal? Todos. Unos a otros, es un concepto que se repite mucho en el Nuevo Testamento. Fíjense, no quiero que busquen, voy a leer varios versículos. Por ejemplo, Juan 15, 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. 1 Juan 4, 7, amados, amémonos unos a otros. Romanos 12, 10,
amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer los unos a los otros, podremos agregar. Gálatas 5:26. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Efesios 5:21. Someteos unos a otros. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fíjense en el 1 Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros. 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros. Hermanos, a veces en la iglesia hay personas desanimadas. ¿Quiénes debemos animarlo? Todos. ¿Sí o no? Y es una cuestión que uno podría decir de cultura de iglesia. Cuando vamos formando esta cultura de iglesia y entender de que yo también soy parte del cuerpo de Cristo, bueno, mi trabajo, ¿cierto?, me va a llamar a alentar a otros, a edificar a otros, a exhortar a otros. El contexto está hablando claramente de deberes. Y ya tenemos dos deberes aquí. El deber fraternal, ¿cierto?, de amarnos unos a otros, y el deber de la hospitalidad. Ahora, fíjense en el versículo 3. Hay otra cosa que se pide. No son mandamientos difíciles de entender, son súper claros. Los primeros dos, ámense los unos a los otros. El segundo, sean hospitalarios. Y el tercero, ¿cuál es? Fíjense lo que dice el versículo 3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el deber aquí? Y lo pongo con esta palabra, hermanos queridos. El deber de la empatía. Empatía. Patos, ¿cierto? Es el término del sentimiento. Pero la idea de la palabra empatía es ponerse en el lugar del otro. Es muy interesante porque el texto dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Ahora, hay que entender que el contexto no está hablando de cualquier preso. Básicamente los encarcelados, muchos de ellos, hermanos, estaban encarcelados por causa de ¿qué cosa? De su fe. No por andar tirando piedras o protestando, ¿cierto? No, por causa de su fe. Maltratados, ¿quiénes eran los maltratados? Hermanos que por causa de la santidad estaban siendo justamente, valga la redundancia, maltratados. Ahora, sin duda que esto no excluye el hecho de que podamos visitar a quienes están encarcelados, sin duda. ¿Con qué objetivo? Predicar el Evangelio. 3 cosas ya hemos visto que tienen que ver con deberes cristianos y su aplicación social. Y esto tiene que ver o responde a la pregunta, bueno, ¿y cómo debo vivir entonces yo como creyente? ¿Me entiende? Se me ha explicado quién es Cristo. No necesito más, necesito solo a Cristo. Entonces, ¿cómo vivo ahora mi vida? Deberes sociales, amor fraternal, el deber de la hospitalidad y el deber de la empatía. Ponernos en el lugar de otro. ¿Qué viene a continuación? Fíjese en el versículo 4. Social, el concepto social está entre comillas porque implica, ¿cierto?, o abarca todas nuestras relaciones interpersonales. Amados unos a otros, eso tiene que ver con el que está al lado mío, el prójimo. La hospitalidad tiene que ver con el prójimo. La empatía tiene que ver con el prójimo. Ahora, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cuál es el deber aquí que se está apuntando? Es el deber sexual. Un poco raro, ¿cierto? Ahí, deber sexual, ¿cómo es? Pero la idea es que, como dice el texto,
que apunta a dos aspectos. Fíjense, cuando dice, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cuando el texto dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, es un hebraísmo bien, digámoslo así, bien crudo, en el sentido de que en el matrimonio no debe haber infidelidad. Y ese lecho, la cama en donde hay vida, ¿cierto?, marital, que no sea violada o contaminada por un acto adúltero. Eso es la idea, lecho sin mancilla, sin que haya, ¿cierto?, digámoslo así, un pecado grosero como es el adulterio. Por eso que el texto no habla solo del matrimonio, habla también de los fornicarios. La palabra fornicario es muy interesante en el Nuevo Testamento, es la palabra porneía. ¿De dónde viene nuestra palabra? Pornografía. Y abarca toda una gama de, ¿cierto?, actos impuros, actos, ¿cierto?, deshonrosos en los aspectos sexuales. Por eso que el texto habla claramente y involucra a tanto fornicarios y adúlteros, quienes Dios va a juzgar. ¿Cuál es el deber aquí, mis queridos hermanos? Cuidarnos en ese aspecto. Quienes son casados, ¿cierto? Cuidar ese aspecto de la vida marital, pero también quienes son solteros. Por eso el texto agrega, pero a los fornicarios, ¿cierto?, y a los adúlteros juzgará Dios. Quinta cosa, versículo 5, hasta aquí vamos todos en orden, son mandamientos súper claros, deberes cristianos, amor fraternal, ¿cierto?, el deber de la hospitalidad, el deber fraternal, el deber de la empatía, ponernos en el lugar de los hermanos que están sufriendo. Y muchas veces en la iglesia hay personas, hermanos, que sufren. Pero es el deber, y esto es muy interesante, y lo repito nuevamente, es un deber que apunta, ¿cierto?, a la pluralidad. Todos debemos preocuparnos por todos, unos a otros. Finalmente el versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el deber aquí que se está apuntando? Hermanos, el deber de la sobriedad. Muchas veces gastamos en cosas que no son necesarias, o nos endeudamos en cosas que no necesitamos. Como creyentes, ¿cierto?, también tenemos que tener un testimonio en esta área. Por eso que el texto dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Y quién es una persona avara? El que quiere más, 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 más y más. Hermanos, si se da cuenta, nosotros no necesitamos un curso de financiamiento aquí, a pesar de que a veces podemos encontrar buenos consejos, ¿cierto? Pastor Salcedo, él es economista y nos estuvo hablando un poco del pastor y las finanzas. Muy interesante. Temas que necesitamos a veces porque a veces no somos muy ordenados en cuanto a las finanzas. Pero fíjense que la Biblia nos da consejos prácticos y directos. Vuestras costumbres sean sin avaricia. Hasta aquí, hermanos, ¿es acaso enredado el autor? ¿Se da cuenta que es súper claro? Espero que yo sea claro en esto, en explicarlo. Deberes en su aplicación social. El deber fraternal. Amémonos unos a otros. Se vuelve a recalcar uno de los principales mandamientos. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo. ¿Se dan cuenta? El autor vuelve a recordarlo. Amor fraternal. Pero está hablando de la iglesia. Y es un llamado para nosotros en que debemos amarnos los unos a los otros. Pero hermanos, el amor tiene que ver con acciones, no con deseos simplemente, con acciones concretas. Por eso que el texto dice, permanezca el amor fraternal, no olvidéis de la hospitalidad, ¿cierto? Y eso habla de una acción que se hace, acordados de los presos, de los maltratados, ¿cierto? Honroso sea el matrimonio, el lecho sin mancilla, sean vuestras costumbres sin avaricia. Todos estos aspectos, mis queridos hermanos, hablan de acciones concretas, pero también de deberes que tenemos entre nosotros. Ahora, este es el primer aspecto, porque el capítulo 13, del versículo 7 en adelante, nos habla de otra situación. Deberes cristianos en su aplicación eclesial. ¿Cómo Dios espera que yo me conduzca en la iglesia?
como parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que primero dice el versículo 7? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Qué interesante. Lo primero aquí es el deber de la memoria. ¿Por qué memoria? Porque el texto claramente lo dice y de hecho es un imperativo. Acordaos de quién? De vuestros pastores. Hermanos, ¿se da cuenta? Aquí hay algo muy interesante. Que pastores es plural o singular. Plural. La traducción pastores no es muy correcta, porque es la palabra, ¿cierto? Poimen, que literalmente significa guiadores o dirigentes. ¿Cuántos guiadores o dirigentes tiene la iglesia de Lautaro? A ver, de nuevo, pero firme, a ver, ¿cuántos guiadores tiene la iglesia de Lautaro? 3. ¿Quiénes son? Pastor, hermano Hans, Germán. Hermanos, esto es muy interesante. Cada vez que se habla, y lo vamos a ver, de pastores, aquí la traducción no es muy correcta, no sé si alguien tiene otra versión, no lo traje, pero significa, la idea ahí es guiadores. Los ancianos, obviamente que entendemos, son los guiadores de la iglesia. Por eso es que se va a hablar en plural, y una vez aquí se va a hablar de un pastor en singular, y lo vamos a ver. Pero el texto dice, acordaos de vuestros pastores, y eso nos remite a hacer memoria. ¿Cuántas personas han pasado aquí en este templo? Muchos, ¿cierto? Quizás el primer pastor que ustedes tienen a tiempo completo, pero ¿cuántos misioneros estuvieron aquí? ¿A quién está dirigiendo el autor de Hebreos que tienen que recordarse? A todos los hermanos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Pero aquí hay una cosa interesante, porque hay una cláusula de condicional, digámoslo así. Hermanos, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad. Puede que en otros lugares, en otras iglesias, no hablo de nuestra corporación, puede que en otros sectores de la iglesia a veces se subraye en demasía, mis queridos hermanos, a veces la autoridad de los líderes. Pero la Biblia incluso expone al líder, en este caso a los dirigentes, bajo un concepto, ¿cierto?, de examen también. Fíjese que el texto dice, considerad cuál haya sido su conducta, entonces imitad su fe. Hermanos, nosotros no somos personas infalibles. Solo Cristo es infalible. Pero hay un equilibrio aquí también, porque muchas veces las expectativas de las personas no son correctas. Uno de los temas que dio el pastor Alejandro fue muy bueno y se los voy a enviar por WhatsApp para que ustedes lo vean, que tiene que ver muchas veces con eso, o sea, el pastor, la familia pastoral, y eso incluye a los dirigentes también. A veces tendemos a enfatizar este concepto unipersonal. Si bien es cierto, un pastor dedica tiempo completo a la obra y tenemos esa diferencia, pero desde el punto de vista bíblico, mis queridos hermanos, los dirigentes, los ancianos, junto con el pastor, están a un mismo nivel. Y en este sentido, cuando dice considerad cuál haya sido su conducta, muchas veces no tenemos parámetros bíblicos para juzgar eso. A veces los hermanos piensan que la esposa del pastor debe tocar el piano, los hijos del pastor guitarra, el pastor debe ser gaffiter, debe ser carpintero, ¿qué más? Futbolista, ¿qué más? Agreguémosle más cosas. No, tenemos expectativas bíblicas a veces incluso de los dirigentes, hermano. Cuando el autor dice, acordaos de vuestros pastores, es una cosa, ¿cierto? Que hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Muchas veces, y esto es una cosa que me llama mucho la atención, muchas veces se recuerdan a los puritanos, ¿cierto? John Wesley, Whitefield y otros, y es muy interesante escuchar al pastor Alejandro, no tenía yo eso en mis libros, Wesley
¿cierto? Que fue un puritano, el autor del metodismo. Él era, que uno nunca piensa, hermanos, en que el pastor, a veces uno de los deberes del pastor, en primer lugar, es su familia y sus hijos. No la iglesia en primer lugar. No me malentiendan. John Wesley, es muy interesante que él llegó a tener complicaciones, pero muy fuertes con su esposa, ¿cierto? Porque él era muy drástico en cuanto a sus responsabilidades con ella. Cito algo que citó el pastor y después ustedes lo van a ver. John Wesley, escribiendo el 19 de marzo, dijo: no concibo que un predicador metodista pueda excusarse mediante Dios por predicar un mensaje menos por la razón de ser casado. Lo interesante, como cuesta en pastor, que esto él lo escribió después de una semana que él se casó. Lo más triste es que llega a un punto de tal conflicto que él estaba tan imbuido, ¿cierto?, por el ministerio mal entendido, que un día la señora le dijo: no aguanto más, o es el ministerio o yo. El pastor Alejandro se reía porque Wesley, de acuerdo a la bibliografía, él ya había elegido y la esposa lo dejó y él siguió en el ministerio. Hermano, eso no es un ejemplo, en cierto sentido, bíblico de cómo debería manejarse un hogar cristiano. Whitefield también fue en cierto sentido una persona, bueno, uno de los grandes puritanos que fue el que provocó o el que llevó a cabo avivamientos muy, muy interesantes en Estados Unidos. Pero él pensaba algo parecido. Se dice que también William Carey y su esposa también terminó incluso en un hospital psiquiátrico por todas las cosas que tuvo que vivir. ¿Por qué digo esto, hermanos? Cuando el texto dice: acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Debemos tener parámetros bíblicos para juzgar esto. ¿Cómo es como esposo? ¿Cómo pastorea a sus hijos? Y yo, lo que estoy diciendo no me favorece a mí. Si yo quisiera favorecerme, no diría esto. Pero muchas veces no juzgamos a veces a nuestros líderes por cuestiones bíblicas, sino por otros conceptos que muchas veces la tradición, ¿cierto?, nos dice que es lo correcto. Y no es así, mis queridos hermanos. Ahora, el deber de la memoria incluye acordarse, sin duda, hermanos, de cada hermano que pudo hacer de bendición en nuestra iglesia. Muchos hermanos pasaron por aquí. Hermano Hanna acaba de leernos una carta, ¿cierto?, del hermano Harmon Spanegel. Quizás muchos de ustedes no lo conocieron, pero fue uno de los misioneros también que también colaboró, ayudó aquí en el templo, y sin duda es bueno recordarlo, como claramente el autor de Hebreos nos dice. Ahora, ¿qué dice a continuación? Porque de hecho el autor va a seguir hablando de los pastores a la vuelta ahí de los versículos. Versículo 9. ¿Qué deber sería este, mis queridos hermanos? ¿Cómo dice su Biblia? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Qué deber sería este? Fíjense que en esta segunda sección tenemos el deber de la memoria. Acuérdense de quienes os hablaron la palabra. Pastores en plural, guiadores, esa es la idea. De hecho, la palabra literal es egeomai. Así se lee este término, guiadores. Caudillos, aunque esa palabra no es muy correcta, caudillo, porque nos dirige a otros aspectos del liderazgo, que es un poco diferente. El Che Guevara fue un caudillo, ¿ya? Y otros lo han sido. Pero más bien es guiadores, quienes guían, quienes van adelante. Y lo habla en plural, como ya lo dije. El deber de la memoria. ¿Qué sería este deber? Hermanos, versículo 9. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Cuál sería ese deber? ¿Qué les parece este? El deber de la convicción. Hermanos, cuando no tenemos convicciones, somos arrastrados por cualquier viento de doctrina. ¿Cuál era el problema de los judíos aquí en el contexto? No olvidar nunca que esta epístola está siendo escrita a judíos que estaban segurísimos de Cristo, ¿cierto? No, muchos de ellos dudaban de que Cristo, ¿cierto?, era el Mesías o que con Cristo era suficiente y querían volver al judaísmo. Por eso es que él saca a colación, a veces ahí en el texto lo dice claramente,
comidas. Fíjense, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la doctrina. Yo podría decir, hermanos, ¿cuántos capítulos Hebreos ocupa hacia o para la doctrina? 10. Y de hecho, toda la epístola es doctrina, sin duda, pero si hablamos técnicamente hablando y hacemos cierto este detalle, son 10 capítulos que hablan doctrina. Bueno es afirmar el corazón ¿en qué? Mire lo que dice el texto. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. ¿Qué son las viandas? La comida. Las viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Ahora, los versículos del 10, porque ahí tenemos del 10 al 16, es una explicación, ¿cierto?, que el autor hace. Fíjense lo que dice, lo voy a leer porque tiene cierta dificultad. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Continúa el versículo. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios, dice ahí, que confiesan su nombre, y de hacer bien, ¿cierto? Y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Es un poco enredado, ¿cierto? Pero ¿cuál es la idea del autor? Dice, tenemos un altar. Y lo que está haciendo el autor, hermano, está pensando en judíos que vivían sacrificando ¿dónde? En el tabernáculo. ¿Y había un altar ahí? Sí, pero el autor dice, pero nosotros tenemos otro altar. No está refiriéndose a ese altar antiguo. Está diciendo, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Está comparando, ¿cierto?, el tabernáculo antiguo con nuestro altar, el que Cristo ha ofrecido. Y esos sacerdotes no tienen derecho a participar de esto o a servir, porque la funcionalidad o la manera en que funciona es totalmente diferente. Fíjense lo que dice. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados, ¿dónde? Fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció adentro del tabernáculo o fuera del tabernáculo. Fuera, no tenía ni una relación con el pacto antiguo. Cristo murió en una cruz, en el monte Gólgota. Por eso que después dice, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Cuál es la idea, mis queridos hermanos? La idea de este versículo es, salgan del campamento antiguo. Nosotros tenemos un campamento o tenemos un tabernáculo suficiente, que es la cruz de Cristo. No sigan ahí. Esa es como la idea. No se queden pegados en hacer rituales, en hacer sacrificios. Eso no sirve para nada. ¿Quieren ser parte de la salvación? ¿Quieren ser seguidores de Cristo? Entonces salgan del campamento del judaísmo. Eso es lo que está diciendo Cristo. O en este caso el autor de los Hebreos, a través de Cristo. Salgan del campamento del judaísmo y dispónganse a las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Ser vituperados, ser, digámoslo así, calumniados. ¿Por quién? Por los judíos que querían insistir, ¿cierto?, en volver al pacto antiguo. La alternativa es como esto, de acuerdo al profesor Hartmut, que también hace un excelente comentario de esta epístola, mis queridos hermanos. Dice, la alternativa es o seguir bajo el judaísmo y sus ritos ineficaces dentro de dicho campamento, o ser participantes del nuevo pacto fuera de ese campamento antiguo, que trae verdadera propiciación, verdadera justificación y definitiva salvación. ¿Dónde quieren quedarse? ¿Dónde nos queremos quedar? ¿En el pacto antiguo o en el nuevo? ¿Qué dicen ustedes? En el nuevo, ¿cierto? Por supuesto, solamente Cristo nos trae verdadera santificación, verdadera propiciación, verdadera justificación, verdadera redención, porque eso es lo que habla la epístola a los Hebreos en los primeros 10 capítulos. Cristo trajo verdadera propiciación, verdadera redención, verdadera justificación. ¿Cómo vamos a permanecer con ideas ajenas a este nuevo pacto?
Hermanos, puede que la epístola esté dirigida a judíos que tenían estos conceptos, pero nosotros también podemos tener ideas que nos dificulten este caminar. ¿Se acuerdan que también el autor, hablando un poco en los capítulos anteriores, ¿cierto? En el capítulos anteriores, capítulo 12, cuando dice, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Él usa la figura del atleta. Hermano, hay cosas en nuestra vida cristiana que nos dificultan el correr livianamente. ¿Qué les parece el rencor? ¿Qué les parece el orgullo? ¿Qué les parece la murmuración? De hecho, el autor habla de eso también. Eso nos dificulta correr en la vida cristiana porque nos saca del centro Cristo. Nos estorba en mirar. A los judíos en el contexto, ¿qué es lo que les estorbaba a ellos? Volver a los ritos del Antiguo Testamento. Pero hermanos, a nosotros, ¿qué nos estorba? Nosotros no tenemos problemas con el tabernáculo antiguo porque no somos judíos. Pero hay cosas que nos dificultan que nosotros miremos a Cristo y sigamos a Cristo. Y muchas veces tienen que ver con cosas simplemente de nuestro corazón, nada más. Nada más. Por eso que el autor dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La palabra asediar, estudiamos, es que nos enreda y no nos permite correr, no nos permite andar bien. Ahora, estamos, ¿cierto?, en el versículo 9 al 16, y claramente la idea, insisto, es, o seguimos bajo el judaísmo y sus ritos que no sirven para nada, y nos quedamos en ese campamento antiguo, o somos participantes del nuevo pacto que instauró Cristo, que trajo verdadera salvación. Yo creo que la respuesta ya es obvia, sin duda, nos quedamos con Cristo. No solamente porque es superior, porque nos da salvación eficaz, verdadera, mis queridos hermanos. Versículo 17. ¿El deber de qué cosa? De la obediencia. ¿Por qué el deber de la obediencia? Fíjense que nuevamente el texto dice, obedecer, ¿a quién? A vuestros... No, fíjense, interesante, el texto no dice obedecer a vuestro pastor. ¿Dice eso el texto? Pastores, plural. Y el término otra vez es el mismo que hemos usado o que se ha usado por el autor en el versículo 7, es geomai, personas que van dirigiendo la obra. No es uno. Por eso que nosotros en nuestra corporación no tenemos obispos, aunque sería bueno, ¿no? No es bíblico eso, no tenemos un obispo, no. Los términos presbítero, ¿cierto?, pastor, anciano, son los mismos en el Nuevo Testamento. Las funciones son diferentes. Pero el texto aquí dice, obedeced a vuestros pastores, a vuestros guiadores. Y miren, y sujetaos a ellos. Hermano, ¿cuál es la respuesta a este mandamiento? Necesitamos una exégesis profunda para entender que simplemente usted como miembro de una iglesia debe obedecer a sus pastores. ¿Necesitamos una exégesis para eso? No. Es simple, es sencillo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que da el autor de Hebreos? Fíjense, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Hermanos, nosotros como pastores, como líderes, vamos a dar cuenta al Señor. Pero ustedes también van a dar cuenta al Señor por la manera en que ustedes también respondieron. El término velar, ¿cierto?, dice, es estar despierto por. Hermano, puede que nosotros no siempre uno cuente lo que uno piensa, lo que uno le preocupa en la iglesia, pero es algo y es parte del ministerio pastoral. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Qué pasa con esta persona? Oramos por ella, conversamos con ella, y no siempre la congregación lo sabe. Pero el mandamiento es claro, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan ¿cómo? ¿Cómo dice su Biblia? Con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No quejándose. Hay muchas cosas que yo podría decir de esto, pero quiero dejarles, y como les dije, voy a enviarles algunas predicaciones que
Nosotros escuchamos en Santiago que fueron muy, muy buenas y muy edificantes. Y es bueno también que ustedes también sepan algunas aristas también que tienen que ver con el pastorado. Muchas veces los hermanos, por una cuestión obvia, a veces no saben muchas cosas, pero hay muchas cosas, hermanos, que suceden dentro de la labor pastoral que no es fácil a veces comentarlo o hacerla entender. Pero, resumiendo un poco, deberes cristianos en su aplicación eclesial. El deber de la memoria. ¿A dónde apela eso? ¿Acordados de quién? De vuestros pastores o guiadores. Esa es la idea. Que os hablaron la palabra. Eso es una parte del mandamiento. Acuérdense. Pero segundo, considerad cuál haya sido su conducta. Si hay un pastor malandrín, evidentemente no tiene que acordarse de ello. No, hermano. Por eso que dice, por eso que el texto dice claramente, lo leo de nuevo, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad. Eso es la palabra considerar, implica pensar, reflexionar, a ver, sí, quedó perfecto. No, este hombre fue fiel a Dios. Fue fiel. No fue perfecto porque no hay ni un pastor perfecto. ¿O usted conoce a alguien? No hay pastor perfecto, hermano. Fue fiel, tuvo un buen testimonio, crió a sus hijos en obediencia. Cosas que nunca pensamos a veces, hermano. Ahora, el deber de la memoria. Acuérdense, eso es lo que está diciendo el autor. Segundo, el deber de la convicción. No se dejen engañar por falsas doctrinas. Bueno es afirmar el corazón, y el contexto ahí dice la gracia, y la gracia todo tiene que ver con Cristo. Y en el contexto de la epístola, la gracia tiene que ver con Cristo superior sobre el judaísmo, sobre los sacrificios. Repito, ¿cuántos capítulos ocupa el autor de Hebreos para asentar doctrina? Aproximadamente. Casi 10 capítulos, hermano. Bueno es afirmar el corazón en la palabra de Dios. Cuando uno dice la palabra, tenemos que remitirnos a la doctrina, mis queridos hermanos. El deber de la obediencia, obedecer a vuestros líderes, ¿cierto? Ahora, versículo 18 y 19. ¿Cuál es el cuarto deber? ¿Qué dice su Biblia? Orar, perfecto, orar, claramente. El deber de la oración. Hasta aquí, ¿es acaso difícil, hermanos, los deberes que tenemos? No. ¿Son oscuros, difíciles de comprender? Son súper claros. El deber de la memoria, el deber de la convicción, el deber de la obediencia, el deber de la oración. ¿Qué dice el texto? Orad por nosotros. Y aquí el autor no se remite al contexto histórico de él, porque él dice orad por nosotros. Es una aplicación para nosotros también. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. No desconocemos cuál es la situación del autor de Hebreo, pero es interesante cuando él dice, rueguen por favor, oren con más ferviente fe para que yo sea restituido. No lo sabemos. ¿Habrá estado encarcelado? ¿Habrá estado en persecución? Pero ¿cuál es el deber para la iglesia? ¿Cuál es? Orar. Históricamente siempre las mujeres son las que oran más. ¿Cierto? Generalmente. Hay hombres de oración, sin duda. Pero el mandato es, hermanos, orar. Ahora, versículos 20 al 25 son la conclusión. Y yo quiero enfatizar dos aspectos aquí que tienen que ver con los versículos 20 y 21. Voy a leerlo todo porque el 20 y 21 aplica para nosotros. El versículo 22, 25 son en cierto sentido el epílogo que tiene relación también al contexto histórico de ellos. Fíjense que dice el texto, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena hora para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fíjense en el 22 al 25, que tiene que ver más con el contexto. Os ruego, hermanos, que os soportéis la palabra de exhortación, porque os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Qué interesante.
Si viniera pronto, iré a veros. Ahí uno puede entender un poquito el concepto del versículo 19, que yo sea restituido más pronto. Saludad a todos vuestros pastores, otra vez plural. ¿Se da cuenta, no? O guiadores, ese es el término literal, es geomai, quien dirige, quien va adelante. Saludad a vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Ahora, fíjense, yo quiero terminar con los versículos 20 y 21. Fíjense en lo siguiente. Estas son ya las conclusiones. Fíjense en el power un poquito. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, fíjense aquí, el gran, ¿quién es el pastor? Siempre cuando se habla del gran pastor o el príncipe de los pastores, ese es Cristo. Hermano, ¿cuál es su pastor? Cristo. Nosotros también somos pastores, sin duda, guiadores, sin duda. Pero el pastor por excelencia, ¿quién es? Es Cristo. Y el texto lo dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me comí el amén, ¿se da cuenta? Pero fíjense en este versículo, aquí esto es interesante. Voy a subrayar aquí algo. Si uno pudiera entender el versículo así, porque todo lo que está en plomo es la primera parte, es como un anacoluto, ¿ya? Porque si leímos, y el Dios de paz os haga aptos en toda buena hora para que hagáis su voluntad, haciendo lo que es agradable delante de Él, entendemos cuál es la idea esencial. Pero si notamos que lo que está en plomo, ¿cierto? En cierto sentido es una expansión del autor, ¿cierto? Anacoluto, esa es la idea de la palabra interesante ahí, es la figura retórica. Es una expansión de Cristo. Y aquí hay dos personas en juego, Dios y Cristo. Y el Dios de paz os haga aptos en toda buena obra. Si yo les pregunto, hermanos, ¿qué es toda buena obra? Porque eso es lo primero. Y el Dios de paz, ¿cierto? No quiero que ustedes olviden el concepto de Cristo, aquí está ahí entrelazado, pero es Dios el sujeto de toda la oración de estos dos versículos. Pero en Cristo podemos hacer todo lo que se nos pide. Pero fíjense, y el Dios de paz os haga aptos. Eso es como la idea esencial y directa. ¿Me puedes hacer un resumen? Es esto. Y el Dios de paz os haga aptos en toda buena hora para que hagáis su voluntad, haciendo lo que es agradable delante de Él. Lo hacemos a través de Cristo y por Cristo y en Cristo. Pero el mandato es claro. Son tres cosas. Primero, ¿cuál es toda buena obra? ¿O qué es toda buena obra? ¿Ante Dios? ¿Ya? Perfecto. Miren, ¿cuál es su voluntad? Y tercero, ¿qué es agradable delante de Él? Porque eso es lo que el autor finalmente desea. Por favor, Él y el Dios de paz, ¿cierto? Os haga aptos para toda buena obra, ¿cierto? Porque esa es su voluntad, lo cual a Él le agrada. Yo les pregunto, ¿usted quiere agradar a Dios? Amén. Pero hay cosas, hermanos, que son sencillas de entender. ¿Qué es toda buena obra? ¿Cuál es su voluntad? Bueno, deberes cristianos en su aplicación social. ¿Se acuerdan? El deber fraternal. ¿A eso le agrada a Dios? Entonces, ¿eso vamos a hacer o no? Hagamos eso. El deber de la hospitalidad. ¿Le agrada eso a Dios? ¿Es una buena obra? Sin duda. El deber de la empatía. Ponernos en el lugar del otro. El deber sexual, cuidado, cuidemos esa área nuestra. Dios no necesita dar una explicación profunda, hermanos, aquí. Es simple, cuidado, cuídense en esa área. El deber de la sobriedad, no gaste lo que no tiene. Deberes en su aplicación social, porque tienen que ver con el prójimo. Pero ¿cuáles son los deberes cristianos? ¿Cierto? En su aplicación eclesial, aquí, dentro, entre nosotros. ¿Se acuerdan? El deber de la
memoria. Acordaos, ¿de quién? ¿Y qué hicieron esos pastores? ¿O qué debían haber hecho? Hablaron la palabra. Pero hay una cláusula. Considerad cuál haya sido su... Y entonces imiten su fe. Segundo, el deber de la convicción. No se dejen llevar. ¿Por qué cosa? Por diversas doctrinas. Porque mejor es afirmar el corazón, ¿dónde? No con vianda, con la gracia. Pero entendemos que eso tiene que ver con la palabra y la obra de Cristo. ¿Cuál es el penúltimo deber? El deber de la obediencia. Obedeced a vuestros guiadores, porque ellos darán cuenta. Y que lo hagan con alegría, no, ¿cómo dice el texto? Quejándose. Y finalmente, ¿cuál es el último deber? Oración. Hermanos, ¿qué es lo agradable? Esto. ¿Cuál es la voluntad? ¿Qué le agrada al Señor? Es esto. ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? El Señor nos ayuda para hacerlo, porque su palabra, hermano, me parece que es clara. ¿O es difícil? Hermano, es súper clara. Acuérdense, hemos visto en esta epístola de Hebreo la superioridad de Cristo. Hermano, ¿por qué cree usted que el autor gasta 10 capítulos en hablar de doctrina de Cristo? Porque es necesario que sepamos quién es este Cristo, en quien yo he creído. Es necesario. Después me da en el capítulo 11, ¿qué me ofrece? Te doy un ejemplo de qué es creer en Dios, de qué es creer en Cristo. Ejemplos de fe. ¿Cuántos ejemplos vieron ustedes ahí? Montones. Y finalmente, entonces, ¿cómo debemos vivir? Si tenemos clara la doctrina de Cristo, hemos visto cómo hombres de Dios caminan en fe. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que acabamos de ver hoy día. Hermanos, el Señor nos ayude a ser fieles al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra.